Entonces ahora sí entremos en materia. El hidrógeno blanco. Este hidrógeno blanco también es conocido como hidrógeno natural o hidrógeno geológico. Resulta que hay unos antecedentes. Desde el año 1980 se han dado hallazgos persistentes en varias partes del mundo de emisiones de hidrógeno asociadas a perforaciones de pozos de agua subterráneas. En el 2008, y luego de unas perforaciones, se halló inicialmente un gas seco, pero ese gas contenía muchas cantidades de hidrógeno, cerca del 80%. Inicialmente esas concentraciones eran de ese orden, pero después fueron fluctuando hasta que comenzó a salir agua. Entonces, los dueños de esa perforación le atribuyeron ese origen a la oxidación de la tubería de acero. Esa tubería tenía un alto contenido de hierro y ellos dijeron, no, eso es que está reaccionando con el agua, entonces de ahí es donde sale ese hidrógeno. Otras personas asociaron el hidrógeno con organismos metanogénicos que se combinaban con el agua, o sea, le daban un origen biológico. O sea, esos organismos que salen y que están en la tierra combinados con el metano. Entonces ese era el origen, pero tampoco era eso. Hasta ese momento solo se sabía que el hidrógeno presente en la tierra era producido por medios artificiales, sobre todo en la industria del petróleo y del gas. Nadie decía que el hidrógeno pudiera estar atrapado en la tierra. Entonces fue a partir de análisis científicos de ciertos procesos que tienen mucho que ver con la geología, procesos orogénicos, o sea, formación de las montañas, procesos geodinámicos, lo que estudia la corteza terrestre, procesos sísmicos a gran profundidad, dentro de los cuales se encontraba la subducción y la abducción, la mineralogía, principalmente el estudio de unas rocas que se llamaban ofiolitos, que es una roca volcánica. Estudiaron también cómo circulaban los fluidos subterráneos, esos fluidos que están allá abajo. ¿Quién está allá abajo? El agua, la lava, los gases, con el fin de identificar las condiciones bajo las cuales se formaba naturalmente ese hidrógeno. Aquí tenemos una diapositiva de lo que es la abducción y la subducción. La abducción es cuando en esa colisión entre placas continentales el hidrógeno queda atrapado entre esas placas en ciertas zonas. Y la subducción es cuando dos placas, una placa oceánica y una placa continental, chocan y una se mete debajo de la otra. Sobre la placa oceánica es la que se mete y eso es lo que da origen a la formación de las montañas. Pero también se analizó que se formaba espontáneamente el hidrógeno cerca a los acuíferos y debido a esa formación espontánea, por eso es que se le llamó el hidrógeno blanco, pero realmente el término más adecuado para llamarlo es hidrógeno geológico o hidrógeno natural. Acuérdense que el hidrógeno blanco es el que le hemos dado ese nombre al que se forma en el proceso en las refinerías, en el proceso, y ese hidrógeno que se forma espontáneamente, pues por eso se le dio el nombre de hidrógeno blanco, y ese hidrógeno se utiliza sobre todo para formar amoníaco cuando se combina con nitrógeno. Entonces eso es lo que tiene la industria. Pero ese hidrógeno natural o geológico migra hacia la superficie, y si está a la superficie ya eso migra hacia la atmósfera por lo que es un gas muy volátil. Pero entonces se han descubierto zonas favorables subterráneas, normalmente cerca a los acuíferos, donde la acumulación del hidrógeno puede ocurrir. Entonces ese hidrógeno geológico puede ser inducido, o sea, se puede formar por ciertas reacciones químicas, ciertas reacciones que llaman abióticas, o sea que no son en presencia de vida, sobre todo por oxidación del hierro a grandes profundidades. Recuerden que la geología habla de que el núcleo de la Tierra es un núcleo de hierro, y es más, es hierro fundido, es hierro en estado líquido. Entonces, en la medida en que vamos hacia la superficie, vamos encontrando ese mineral de hierro, y ese mineral de hierro, al combinarse con el agua a muy grandes profundidades, a altas presiones y a altas temperaturas, pues va a ocasionar que se forme un gas, y ese gas es el hidrógeno. Pero el hidrógeno va a tender a salir primero hacia la corteza, hacia lo que llaman el manto superior de la corteza terrestre, hasta atravesarla y salir hacia la atmósfera, a no ser que quede en ciertas partes atrapado en ciertas rocas impermeables. Entonces también se ha hablado de la hidratación de la peridotita, que es otra roca. También se ha hablado de actividad bacteriana, de pirólisis del agua, desgasificación de ese manto y el fraccionamiento de esa materia orgánica, lo que han llamado el cracking orgánico. Entonces esos procesos abióticos de formación del hidrógeno se han dado, los científicos han analizado que se dan sobre todo en una roca que se llama serpentita.
y entonces hablamos de la serpentinización y hablamos de el agua hiperalcalina. Entonces esa agua que viene de la superficie en forma de lluvia, esa agua va hacia el fondo de la tierra finalmente, y eso es lo que crea los acuíferos, pero de todas maneras, al quedar muy abajo y al darse esas reacciones químicas, lo que hace es que ese hidrógeno trata de subir a la atmósfera. Y ese hidrógeno, esa formación, esos procesos abióticos donde no hay vida, en minerales como el hierro, el manganeso o el silicio, se dan a temperaturas del orden entre los 200 grados centígrados y puede llegar a ser hasta los 5000 grados centígrados y a unas presiones de 1000 bares. Son presiones muy altas. En aguas hiperalcalinas y cerca a fuentes termales. Pues si hay agua y si hay alta temperatura, pues vamos a tener una fuente termal. Entonces ese hidrógeno en esas rocas, hagan ustedes de cuenta una piedra pome gigante donde hay unos espacios o intersticios, y en esos granos de la roca donde no haya los granos, en esos espacios, ahí es donde está el gas, y ese hidrógeno migra y es transportado por las aguas subterráneas y almacenado en reservorios naturales de roca porosa impermeable. Así es que está el hidrógeno desde hace muchos millones de años y no ha salido a la superficie. Entonces este proceso se dio en el norte de Kansas, en Estados Unidos, y también en Nebraska, donde se encontró, por ejemplo, metano, que es el principal componente del gas natural, con altas concentraciones de hidrógeno, el 69 al 81% de hidrógeno. Y entonces también los estudios han demostrado que donde hay dorsales oceánicas, o sea, esas elevaciones submarinas, son cadenas rocosas pero debajo del mar. Hasta 3000 metros de altura pueden tener esas montañas. Entonces eso está a gran profundidad y es muy probablemente que allá haya hidrógeno. Y normalmente también hay actividad volcánica, que esas son las que hacen que se vayan formando islas en el mar. Pero por ser en esas profundidades, pues es muy complicado, aunque se infiere que pueda existir hidrógeno, ya es muy complicado poder hacer un proceso de extracción de ese hidrógeno. Entonces hubo un proceso en unas minas profundas de Sudáfrica, Canadá, pero principalmente en Kansas y Nebraska, arrojaron concentraciones de hidrógeno como resultado de un proceso que se llama la disociación electrolítica del agua a unas profundidades de hasta 3.5 kilómetros y en donde no se han encontrado otros hidrocarburos. Resulta que para la industria petrolera hacer una perforación a 3.5 kilómetros pues no es tampoco nada del otro mundo. Ellos están acostumbrados a hacer perforaciones profundas. Entonces aquí en la gráfica vemos cómo al atravesar todas estas capas podemos encontrar no solo esos minerales, sino que también encontramos agua, por ende vamos a encontrar ese gas. Entonces es importante el agua a esas profundidades. Aunque el agua es un electrolito débil, o sea, esa sustancia que se puede descomponer en iones, o sea, en partículas cargadas eléctricamente, esa agua es capaz de separarse, o sea, disociarse para producir hidrógeno y para producir lo que se llaman los radicales hidroxilo. Acuérdense que cuando nosotros hablamos en el video pasado de esas interacciones que tenía el hidrógeno en la atmósfera, en la mesósfera y en la termósfera, era con esos radicales hidroxilo. Pues ellos están allá arriba, pero también están abajo. Y el agua, como es una sustancia que se llama anfótera, o sea que tiene la propiedad de comportarse como base o como ácido, pues ella va a interactuar desde el punto de vista eléctrico formando el hidrógeno. Y entonces ahí es donde viene lo que ustedes han oído hablar del pH. El pH significa eso, el potencial de hidrógeno. Se representa por medio de una escala de 1 a 14, mide qué tan ácido o qué tan alcalina es una sustancia, y el 7 es el punto neutro. Entonces cuando tenemos agua alcalina, es el agua que tiene un pH entre 7 y 10. Pero aguas con pH mayores a 10 ya decimos que son aguas hiperalcalinas. Obviamente su uso no es recomendable porque produce irritaciones en la piel, daños a nivel gastrointestinal y desestabiliza el funcionamiento del organismo. Digamos que para el cuerpo no es muy bueno, pero para la formación del hidrógeno es buenísimo. Y entonces resulta que en el año 2012, mientras se hacían unas perforaciones para unos pozos de agua, se encontraron altas concentraciones de hidrógeno formando burbujas y ascendiendo por la fuerza hidrostática a reservorios naturales no tan profundos. Eso se dio en un país que se llama Mali, en África.
Y entonces se perforaron varios pozos, se empezó a sacar hidrógeno y eso se convirtió en el primer yacimiento de hidrógeno geológico aprovechable comercialmente. Ese campo se llama el campo Bouraquebu y produce hidrógeno con un 98% de pureza. Y entonces ese campo hizo que se reactivaran las labores de exploración por parte de la industria del oil and gas. La industria petrolera dijeron, bueno, pues sí, en África encontraron ese yacimiento prácticamente de hidrógeno y a tan poquita profundidad, pues tiene que haber algo en esa roca, en la geología de esa área, donde podamos encontrar coincidencias con la geología de otras áreas. Y si hay coincidencias, pues muy probablemente podremos encontrar hidrógeno en otros lados, en otras latitudes. Entonces ese campo de Bouraquebu, que aquí lo tenemos, y aquí vemos dónde queda, eso queda prácticamente al occidente de África, y esa es la primera explotación viable de hidrógeno geológico. Algunas personas lo llamaron hidrógeno verde natural, pero ya hemos visto que el hidrógeno verde tiene otra connotación, que proviene se produce a través de fuentes de energía no convencional, energía renovable. Entonces es mejor llamarlo hidrógeno geológico. Y aquí vemos, a la izquierda vemos los reservorios de hidrógeno, todos los pozos que fueron perforados. Entonces, miren que hemos dicho que está asociado al agua, a las profundidades, y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver. Resulta que cuando se formó el planeta, pues hubo una serie de cambios geológicos con el tiempo, pero si hablamos de hace 225 millones de años, había un gran continente que se llamaba Pangea. Ya a los 200 millones de años ya se había dividido Pangea en la Eurasia y Gondwana, y lo separaba Mar de Tetis. Y entonces vemos cómo en el Jurásico, a los 150 millones de años, ya se empezaba, abajo a la izquierda, se empezaba a formar prácticamente lo que era Suramérica. Suramérica se formó separándose de África, y ya a los 65 millones de años también lo vemos. Entonces, lo que los estudios han dicho que se estiman grandes reservorios de hidrógeno en el piedemonte de los Alpes europeos, en las zonas de los Balcanes en Eurasia, en el occidente y sur del continente africano, en Australia, en Canadá, en Siberia y nada más ni nada menos que en la Amazonía. O sea, lo que estamos viendo es en todos esos sitios donde hubo esa fracturación y se separaron esas placas, pues muy probablemente ahí haya hidrógeno. Entonces, así es como conocemos los continentes hoy. Entonces, esa exploración de hidrógeno geológico se va a concentrar en ciertas zonas continentales y en las marinas, siempre que no sean en las profundidades abisales, porque si estamos hablando de las dorsales oceánicas, eso es muy, muy profundo. Pero, como nosotros hemos visto, que Sudamérica se separó de África, entonces ahí vemos y entra a jugar la gran cuenca del Amazonas. Esa gran cuenca del Amazonas, o más comúnmente conocida como la Amazonía, es el gran pulmón del planeta. El 6.4 de esa región le pertenece a Colombia. Son 476.000 kilómetros cuadrados, que equivale al 41,8% del territorio colombiano. Imagínense, casi la mitad del territorio colombiano es de la Amazonía. ¿Qué departamentos pertenecen a la Amazonía? El Amazonas, el Guainí, el Guaviare y el Vaupés. Pero allá en el confín noroccidental también pertenecen a esa cuenca los departamentos de Caquetá y Putumayo. Esta es la cuenca de la Amazonía. Si usted uniera África con Sudamérica, más o menos esa zona de Mali concordaría con esta cuenca. Entonces, mire, aquí estamos hablando de los 9 países que conforman la Amazonía: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, los países andinos, Brasil, que es el que más tiene en esa cuenca, y las Guyanas. Guyana, Surinam y la Guayana francesa. Esto es la Amazonía. Entonces nosotros tenemos en el Putumayo, mire todos los departamentos de la Amazonía y de la Orinoquía, pero prácticamente el Putumayo, que queda ya en esa esquina nororiental, prácticamente donde se acaba la Amazonía, desde el año 1942 se hace exploración petrolera y desde los años 60 se hace extracción, producción en el Putumayo, mientras que el Caquetá ha sido más agrícola y ganadero que petrolero. Entonces esa cuenca, el Putumayo, pertenece a una cuenca también que se llama la cuenca del Caguán-Putumayo, y entonces hay muchos municipios del departamento que saben que en el Putumayo pues han
han tenido sus actividades dependientes del petróleo. Estamos hablando de municipios Colón, Sibundoy, entonces se habla del Valle del Sibundoy, San Miguel, Mocoa, Villagarzón, Orito, el Valle del Guamués, Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Francisco, La Hormiga, Villagarzón. Bueno, este es un departamento que ha sido tradicionalmente petrolero. Y entonces, ¿por qué es importante eso? Porque en nuestro país pasan unas cosas que se llaman las fallas geológicas. Y ahí es probablemente porque es donde se divide la corteza terrestre en esas fallas, y entonces nosotros tenemos, aquí en este diagrama vemos la falla, pero hay una falla muy importante que es el sistema de falla frontal de la cordillera oriental, que es el que estamos marcando con esta flecha. Entonces ahí hay muchas probabilidades de que exista no solo hidrocarburos, sino también hidrógeno. Y ese hidrógeno geológico aquí en Colombia, por eso es que Ecopetrol está haciendo esas exploraciones en esta zona, en el Putumayo y en todo el piedemonte llanero. Posiblemente también en el Caribe, frente a las costas mexicanas, donde se han hecho perforaciones para petróleo y gas a grandes profundidades, se han encontrado ya hidrocarburos, y ahí están las dorsales oceánicas de la placa Caribe. Entonces, ese hidrógeno geológico es muy probablemente que esté ahí. Entonces, una cosa es explorar y saber que está ahí, y otra cosa diferente es extraerlo. Para poder hacer producción de ese hidrógeno, pues nosotros obligatoriamente, dado que eso es muy probablemente esté a muchas profundidades, entonces es muy probablemente que tendremos que sacarlo a través del fracking. En el mundo, esta técnica del fracking se ha utilizado para sacar lo que llaman el shale gas y el shale oil, o sea, petróleo a partir de la fracturación hidráulica. Entonces, es la única forma de sacarlo, y por eso es tan importante que el país pueda llevar a cabo los procesos pilotos que se están llevando a cabo en el Magdalena Medio, en Puerto Wilches, acerca de esos pilotos de fracking, porque pensemos en que el fracking muy probablemente se vaya a utilizar en la extracción del hidrógeno. No pensemos ahorita en el proceso para extracción de petróleo, tenemos que aprender de eso, se ha utilizado en el proceso de extracción de petróleo, pero muy probablemente lo vamos a utilizar en el proceso de extracción del hidrógeno. Entonces es importante que sepamos de ese tema y no lo satanicemos tanto, porque finalmente hay que pensar en una cosa: si el hidrógeno, que es un gas altamente volátil, y si descubrimos esos yacimientos y el hidrógeno no se ha escapado a la atmósfera, pues por algo es que no se ha escapado, porque muy probablemente esté contenido en esos reservorios, en esa roca porosa, y debe estar en unos mantos que son impermeables, que no han dejado ni siquiera que el hidrógeno se escape. Entonces, si nosotros, como efectivamente mencionan que el fracking se utiliza mucho, sobre todo se utilizan grandes cantidades de agua, grandes cantidades de arena y grandes cantidades de otros compuestos que son unos aditivos, y muchos de ellos son tóxicos en su mayor parte del tiempo, pues esos elementos, cuando los usemos, van a quedar también atrapados allá. Y si esos reservorios no han dejado escapar el hidrógeno, pues tampoco van a dejar escapar esos elementos, van a quedar allá confinados. Entonces, pensemos en ese tema, porque eso es lo que se va a utilizar en un futuro. Entonces, lo que estamos diciendo es que la industria del petróleo y del gas necesariamente van a estar unidos con la industria del hidrógeno, y esta es una de las formas en la exploración, producción y transporte de este hidrógeno, que se ha denominado hidrógeno blanco, pero el término más adecuado es hidrógeno geológico. Datos interesantes con Hidrogenito. Reacción química de formación del hidrógeno blanco, natural o geológico. Olivina más enstantita más agua igual serpentinita más magnetita más hidrógeno. Este proceso se realiza con altas temperaturas y altas presiones de forma natural y a grandes profundidades del lecho marino o de la plataforma continental. Este hidrógeno es detectado por medio de medidores electroquímicos.